No, estoy siguiendo la... Es que hace un rato estabas que ibas a decir Sí, algo. iba a decir una cosa, pero ya se me ha pasado. Bueno, de todas maneras, yo creo, bueno, a mí personalmente me llama la atención este tema de la distribución, ¿no? O sea, cómo hay zonas que preocupan cuando en el departamento del costado está pelado, ¿no? O sea, cómo, no sé, porque por otro lado es un crecimiento natural de la población con un urbanismo que responde a un comportamiento de la población. Entonces, ¿cómo se podría hacer para arreglar esto, para redistribuir? ¿Se puede hacer un proyecto de intervención o se espera que haya una autorregulación? ¿Qué se hace? ¿Qué pasa? Es un tema bastante complicado, ¿no? Enorme, sí. Porque imagínate una persona que ha vivido toda su vida en una comunidad alejada específica, que está acostumbrada a un estilo de vida en ese lugar, decirle, no, si quieres agua, luz, teléfono y una buena salud, te tienes que ir de ahí, porque el Estado no puede llegar ahí, es muy caro. Piña, mala suerte, porque naciste ahí. Entonces, por otro lado, claro, en términos de eficiencia, de recursos del Estado, se piensa más, ¿lo podemos financiar o no? Y qué medidas, pues, reformas se podrían tomar, ¿no? Entonces, es una pregunta bastante complicada, ¿no? Claro. Al revés, tú querías ponernos vamos a otros sitios. Tú, limeño, ¿te irías a vivir a Capamarca? El aire es limpio, puro. No tienes televisión, no tienes cable, no tienes internet. ¿Irías? No hay una sola discoteca, no hay bar. No te irías, pues. Yo por ahí sí, pero supongo que mucha gente... No pensarías. No pensarías. Pero lo que está cambiando es, el crecimiento está disminuyendo. O sea, el freno se puso ya en los años 80 y está disminuyendo. Está disminuyendo. Está disminuyendo. Bueno, de todas maneras, esta variable poblacional todavía sigue creciendo. O sea, no es que ha disminuido, pero no ha parado. El asunto es hasta dónde va a crecer, en todo caso, cuándo se va a detener, y con eso vamos a volver inmediatamente después de la pausa. Estos factores de crecimiento en la población, sigue creciendo la población. ¿Cuándo se va a detener, Carlos Eduardo? ¿O no se va a detener? No, se va a detener. El cálculo es aproximado, más o menos al año 2035, 2040. ¿Qué va a pasar ahí? Vamos a alcanzar crecimiento cero. Es decir, el número de nacimientos va a ser igual al número de muertes. Como el experimento de las ratas, ¿no? Pero claro, espero que... Por otro motivo. Pero no te olvides además que una décima parte de los peruanos están en el extranjero. Tenemos 3 millones de personas fuera. Entonces, otra válvula de escape es una máquina. Ya. Es una máquina. Si el medio ambiente no resiste, la gente encuentra menos posibilidades de reproducirse, o se muere antes o se va. Entonces hay 3 millones de peruanos que se fueron, sobre todo en la época de la crisis, porque dicen aquí no tengo futuro. Y alguna vez es una encuesta entre jóvenes. La pregunta del joven es, ¿qué quieres ser tú cuando seas grande? Extranjero. Mi hermano decía turista. Turista, no es mala idea. Extranjero con plata. Pero regresando a eso, entonces, tú dices, este factor de éxito de alguna manera puede ser que eso crezca. 2035, dijiste, 2040. 2040 se establecería. Pero ¿qué población vamos a tener para entonces? Posiblemente tengamos 35 millones de habitantes. ¿Ya? Unos 7 millones más de lo que tenemos ahora. Si es que se quedan en el país. Ahora, como te digo, lo que es interesante, aparte de las cifras, es que hay detrás de las cifras. Y yo quisiera aquí que Valeria y Jesús, que es historiador, nos expliquen el cambio. Uno de los factores más importantes para entender este fenómeno es el cambio en la condición de la mujer en este país. Solo doy un dato y después entramos a conversar. Claro. De cada 10 universitarios en 1940, 1 era mujer. Nosotros tenemos que buscar enamorar en la universidad fuera, porque había pocas, y nosotros ya empezamos a mejorar. Hoy día hay casi igual número de mujeres que de hombres estudiando en los sistemas universitarios. Y la incorporación de la mujer al mercado de trabajo profesional crece al doble que la de los varones. O sea, bueno, y además... ya es hora que nos mantengan. Nos mantengamos bien. No, pero además seguramente eso de todas maneras afecta a la reproducción, ¿no? Porque ya, o sea, uno termina de estudiar para después tener hijos. ¿Cómo lo ves, Mariana? Claro, a mayor tiempo en el sistema educativo, pues más uno retrasa tener a los hijos, ¿no? Ahora también es un cambio cultural, ¿no? Si yo pienso en amigas de mi mamá, muchas de ellas entraban a la universidad también para casarse, hacían 2 o 3 años de universidad y no terminaban a veces la universidad. Era un buen, digamos, banco de chicos. Era un buen banco, exacto. Sobre todo cuando había menos proporción de mujeres que de hombres en la universidad. Más para escoger. Pero ahora es más competitivo, ¿no es cierto? Entonces, pues la mujer ya no se plantea esa posibilidad. Uno tiene que ser independiente y tener las posibilidades de defenderse en el mercado laboral. Y encontramos, es interesante en el censo, ¿no?, que en el año 93, las mujeres entre 25 y 29 años, estamos hablando, esto es un promedio nacional, tenían casi 2 hijos, y para el año 2007 estamos hablando de 1 hijo. O sea, personas de nuestra edad solamente pues optan por tener un hijo, pues para tener más tiempo para su desarrollo profesional, ¿no?
Y ese creo que es un elemento decisivo en el detenimiento del crecimiento poblacional. ¿Qué vas a decir? No, es que además creo que todas estas cifras demográficas también tienen que verse con otros factores, ¿no? Que mejore la calidad de vida, educación, el desarrollo del servicio educativo. Entonces estaba pensando justamente en lo que decías, en una especie de cadena, ¿no? Digamos, en las madres nacidas a principios del siglo XX, el reclamo, que a veces no era cumplido, es que las envíen al colegio. Lo más que podía hacer una familia rural y urbana es que su hija estudie primaria, como mínimo. Ya eso era bastante. Secundaria era para los varones, en fin. La siguiente generación ya es que termine la secundaria, que la hija termine secundaria. La siguiente generación entra a la universidad, ¿no? Pero no termina, en muchos casos. O deja la carrera inconclusa, o termina y no la ejerce. Esa generación, por ejemplo, es la que pide a sus hijas, termina la carrera y después cásate. Ajá. Y esa generación es la que después dice, ahora terminaste la carrera, haz lo que yo no hice, viaja, haz un posgrado, disfruta de la vida y después cásate y tienes hijos. Lo cual significa que ya tiene 28, 29, 30 años y es cuando recién va a poder tener... Pero esto que estamos hablando funciona muy bonito en términos de la gente que tiene acceso directo a la educación de esa manera. Pero ¿qué pasa en los sectores que no tienen acceso a eso? ¿Qué está pasando con la reproducción? Mira, ahí la diferencia es impresionante. Entre las adolescentes pobres de este país, la mitad es mamá a los 19 años. La mitad. Entonces yo acabo de hacer una investigación que ayer presentamos en el Ministerio de Salud comparando trayectorias reproductivas, que es lo que Jesús dice, de chicas de San Borja y Miraflores con las que viven pues en Capamarca. ¿Cuál es la gran diferencia? Cuando esa chica, la que decía Mariana, decide casarse, 27, 28 años ahora, y tiene un hijo a los 30, la otra chica pobre ya tiene 3 a 4 hijos. Entonces pasó los 15 a los 25 años, que son los años claves. Los años claves para tu futuro son los 15 a 25, por 3 cosas. Estudias, trabajas y tienes... ¿no? Esos años son claves. Y esos años los pasa la mujer pobre en este país siendo mamá y teniendo que atender 3 o 4 niños. Esa es la gran diferencia. ¿Por qué? Porque se le ha quitado prioridad, y entramos a la política, disculparán, a los temas de planificación familiar. ¿Sí? ¿Tú crees un tema de planificación familiar? Yo creo que sí. Y educación. Son muchas cosas, pero eso también es fundamental, ¿no? Sí. Y también tiene que ver con algo que es muy interesante en lo cultural. Es el tema de autoestima. Yo trabajé 5 años en México y encontramos que el principal antídoto al embarazo adolescente es que la chica diga yo soy importante y voy a hacer algo en la vida. El mejor anticonceptivo es la autoestima. Pero dentro de eso, por ejemplo, también hay otra cosa, ¿no? El crecimiento demográfico en el Perú ha estado asociado no solamente a la tasa general, en fin, sino también al temor del aumento de la pobreza, ¿no? Sí, claro. Y eso desde el siglo XIX y XX, a principios del siglo XX, por ejemplo, se pretendía que ese crecimiento sea dirigido, o sea, que no fuera natural, sino que se corrigiese por medio de la llegada de grupos europeos o inmigrantes que mejoraran la raza, ¿no? Porque había una tendencia pues a mejorar el nacimiento, de eugenesia, ¿no? Entonces había el temor de que los pobres aumentasen, bueno, y que entonces había una lectura política del asunto, y creo que todavía está hasta ahora. Pero independientemente del concepto racista, ¿realmente el aumento de población implica pobreza? O sea, si yo lo veo en una familia serrana, por ejemplo, los hijos son capital de trabajo. Ese es un cuento. ¿Es un cuento real? Si eso fuera cierto, ya no habría tanta migración. Una de las cosas que ha cambiado mucho en este país en los últimos años es que la mujer rural ya no quiere tener 6 o 7 hijos. No. Quiere tener 2 o 3, porque se da cuenta de 2 cosas. Uno, que no hay chamba para esos chicos en el medio rural, porque se ha descuidado el campo, eso es histórico. Y en segundo lugar, porque migran y ya no tienen la solidaridad que tenían antes de mantenerlo. Antes tu seguro social eran tus hijos. Eso está cambiando rápidamente. Eso está cambiando muy rápidamente. Ahora, lo que sí está pasando en el Perú es que se está envejeciendo la población, sobre todo la urbana. Yo tengo un amigo que está haciendo mucha plata haciendo un edificio para viejitos, que tiene una enfermera, al tiempo, ¿no? Que los baños son más anchos, que puedes meter así de ruedas. Ya tienen el balón de oxígeno incorporado. Así es, y todo, ¿no? Y yo creo que el Viagra no sé, pero todo lo demás sí. Y tú hace unos años tú no veías a estos que pasean perros por el olivar, tienen 20 perros. Porque la familia, al serse más pequeña y estarse sobre todo mujeres solas, porque la mujer es más longeva que el hombre, sin lugar a dudas, hay mucho más viejitas que viejitos, el afecto lo reemplaza el perro a la pareja. Entonces es un fenómeno de primer mundo. Y eso está ocurriendo, no te diría que todo el Perú, pero está ocurriendo en barrios urbanos de niveles de ingresos altos. Ajá. ¿Nos estamos convirtiendo en un país de gente grande, mayor? Poco a poco sí. Más en Lima que en otros lugares, pero la población peruana está envejeciendo. De aquí a los próximos 15 años va a haber 1,5 millones más de personas mayores de 65. 1,5 millones más. Y el problema es que no existen programas, o sea, del Estado directamente que atiendan a esa población adulto mayor. Vemos mucha pauperización de esta población. Si uno ve en las calles, estas personas que viven en golosinas, a altas horas de la noche, muchas veces son personas de 60 o más años de edad, ¿no? Gente joven, ¿ah?
Por favor. No, pero eso indefectiblemente me hace pensar, yo he estudiado en Alemania y claro, allá pues con un gran porcentaje de población adulto mayor, todos los programas y posibilidades que existen para los adultos mayores, ¿no? Aquí lo vemos un poco progresivamente con, por ejemplo, el tema de estas ofertas que hacen los diferentes seguros, ¿no? Se han visto que hay cada vez más y más propaganda sobre el adulto mayor feliz, ¿no es cierto?, con diferentes tipos de productos, ¿no? Es más el sector privado que responde a esa demanda de ese mercado más que el sector estatal, ¿no es cierto? Y hay otra cosa, al tener menos hijos en el futuro, vamos a decirlo así crudamente, el costo de mantener a los padres ancianos no se va a repartir en 6 o 7 hermanos, se va a repartir en uno. Entonces eso es lo que hace necesario una política de Estado que prevenga el que va a existir una población mayor. O sea, estoy diciendo con eso de verdad, es pensando en el cierto, digamos que los dos padres sobrevivan, en ambos, en la pareja. Son 4. Son 4 personas que la va a tener que mantener una familia. Y si cada uno tiene un solo hijo, crudamente, porque yo sé que es duro, y no es por, o sea, no digo por el lado de la falta de amor, sino que realmente el costo de mantener a los padres ancianos. No va a ser el nieto, perdón, va a ser la nieta. O sea, uno de los estudios hechos en España es, las mujeres han pasado de cuidar niños a cuidar viejos. Entonces, Natalia y Mariana, prepárense, porque posiblemente el futuro será que ustedes tengan 4 viejitos a su cargo, que necesitan tiempo, afecto, compañía y todo lo demás. Entonces, lo que dice Mariana es muy cierto. La sociedad peruana no está preparada para lo que se nos viene, que es el adulto mayor. Claro, para mí es una experiencia personal, ¿no? En mi casa hemos cuidado tanto a la madre de mi mamá, o sea, a mi abuela materna y a mi abuela paterna. Primero fueron casi, 10 años que mi madre cuidó a su madre y después vino su suegra, mi abuela del Uruguay, donde también los primeros años ella estaba bien, ¿no?, lúcida, pero después, fue decayendo su salud y mi mamá no se podía imaginar llevarla a un hospicio donde aquí no hay controles y no sabes, como hablábamos, no hay una respuesta del Estado estandarizada y a ciertos niveles de calidad donde tú te sientas seguro de dejar a tu familiar, ¿no? Entonces, claro, mi mamá pasó muchos años de su vida dedicados a estas personas y obviamente eso también me hace a mí reflexionar de cómo enfrentar esa situación cuando llegue el momento, ¿no? Porque realmente cambia la dinámica familiar totalmente, ¿no? Y una mujer profesional, preparada, de repente se ve atrapada en una situación pues difícil de superar, ¿no? Porque está también pues de pañales de niños a pañales de adultos. Pañales de niños a pañales de adultos. Ahora, cambiando un tantito el tema, tú hablabas de que el aumento de la población se debe realmente al éxito de lo que puede tener ese espacio para que ellos se puedan reproducir de esa manera, ¿no? Digamos que otro remedio para seguir avanzando sería que el país no tuviera éxito. Sin embargo, yo me pregunto cómo en algunos países que nosotros consideramos pobres ha habido ese nivel de reproducción tan grande. Claro, lo que pasa es que, como te digo, el cambio más importante, diría yo, está en las expectativas y roles de la mujer. Tú tienes países como China, por ejemplo, que es el segundo más poblado, el más poblado es India, ¿no? Es la India más que China. China aplica la política del hijo único. A la rajatabla, la maneja el Partido Comunista. Yo hice una misión del Banco Mundial, fuimos a Vietnam, yo dije voy a entrevistarme al Ministerio de Salud, no, me recibió el jefe del Partido Comunista. Dijo aquí la política de población es del Partido Comunista. Y la razón es bien interesante, el argumento tiene lógica, dice, en una sociedad capitalista, tu casa, tu salud, tu educación, todo lo pagas tú. En una sociedad socialista lo paga la comuna. Si tú tienes 10 hijos y yo tengo 1, te estoy subsidiando 9 hijos. Entonces, el número de hijos que tenemos es una decisión colectiva, no individual. ¿Qué sucede en China? En India. No, en la India, como no hubo esta posibilidad de imponer, porque eso salió mucho más débil, lo que pasa es que la gente no ha tenido ni el acceso a la información. Y otra cosa que es muy importante, es que el estatus de la mujer en la India es espantoso. La mejor solución en la India para evitar que sea población es que es mayor respeto a la mujer y mayores condiciones de vida para ella y mayor educación. Pero en China, ¿cómo aplicas una política si agarras y después del primer hijo le das la vasectomía o qué? O sea... Claro, no, lo que pasa es que tú pagas una multa. O sea, la comuna decide quién, dice que este año te toca a ti ser papá, a ti ser mamá, entonces se asigna en función de no haber tenido hijos y haber tenido